Dentro de las manifestaciones extraarticulares, el compromiso ocular como una uveitis anterior aguda es la más frecuente de las manifestaciones en espondilitis anquilosante. Ocurre entre el 25 al 40% de los pacientes. Esta se va a dar generalmente de forma unilateral, recurrente, se asocia a enrojecimiento, visión borrosa, dolor, lagrimeo y fotofobia. Con respecto a las manifestaciones cardíacas, se puede producir la inflamación de la raíz aórtica o aortitis. Esta se ha visto que se puede producir hasta en un 30% de los pacientes con espondilitis anquilosante. La extensión de la fibrosis a nivel de lo que serían los tabiques de conducción auriculoventricular hace que pueda causarse bloqueos auriculoventriculares, bloqueos cardíacos, existiendo también un riesgo de insuficiencia aórtica. Con respecto a las manifestaciones pulmonares, la afectación de las articulaciones de la caja torácica lleva a una progresiva limitación de la movilidad y esto genera una insuficiencia ventilatoria restrictiva. En un menor porcentaje pueden aparecer derrames pleural o fibrosis pulmonar. Poco frecuente también pueden asociarse a manifestaciones renales y un 1 a un 3% de los pacientes con espondilitis anquilosante crónica mal controlada podrían presentar una amiloidosis secundaria. Muy poco frecuente son las manifestaciones neurológicas y se dan principalmente en aquellos pacientes que tengan una larga evolución de la enfermedad. Pueden aparecer subluxaciones atlantoxoidea, irritación de raíces nerviosas a nivel cervical que puedan generar dolor, cefaleas o síntomas de mielopatía cervical con compresión medular. Y también podría producirse un síndrome de compresión de cola de caballo con todos los síntomas que esto tiene, que es la incontinencia urinaria, rectal, la debilidad muscular en miembros inferiores y la anestesia en silla de montar. Muy poco frecuentes estos síntomas y generalmente en pacientes de larga evolución. Y más del 50% de los pacientes pueden llegar a tener lesiones de tipo inflamatorias ulcerosas a nivel gastrointestinal, principalmente a nivel del colon proximal y del ilion terminal. Solo un 6% de estos pacientes van a desarrollar una enfermedad inflamatoria. Para el diagnóstico de esta patología es necesaria la clínica acompañada de los exámenes complementarios, tanto de laboratorio como los estudios por imágenes. En el laboratorio podemos encontrar una leve anemia normocítica normocrómica propia de las enfermedades crónicas. En solo el 50% de los casos de los pacientes que tengan una enfermedad activa vamos a encontrar los reactantes de fase aguda como litros, PCR, que aparecen elevados. Generalmente se relacionan más en aquellos que tienen enfermedad o tienen artritis periférica y también podemos encontrar una FAL elevada. Estos pacientes van a tener factor reumatoideo, ANA y anti-CCP, que es el antipéptido citrulinado, negativos. El 90% de los casos se va a asociar a un HLA-B27 positivo. Sin embargo, la negatividad del mismo no excluye el diagnóstico. En aquellos pacientes en los cuales se requiera el análisis del líquido sinovial, este va a tener las características de ser de tipo inflamatorio. Con respecto a los estudios por imágenes, tenemos la radiografía. La inflamación persistente del esqueleto axial va a llevar a que se produzcan cambios patológicos en el mismo, pero sin embargo estos van a ser evidenciados en las radiografías simples después de muchos años. Es por eso que en la actualidad se utiliza más resonancia magnética. Dentro de los cambios que podemos ver pueden aparecer los sindesmofitos,
que es la calcificación y la osificación del anillo fibroso del disco intervertebral. Esto suele comenzar a nivel lumbar bajo y asciende hasta llegar a la región cervical, donde la fusión de estos sindesmofitos acompañado de la calcificación de los ligamentos vertebrales es lo que se denomina la caña de bambú. A su vez, también vamos a observar la sacroileitis, que es lo que tiene una clasificación que ustedes pueden observar aquí. Para evidenciar de forma más temprana esta inflamación, la mejor técnica a utilizar es la resonancia magnética nuclear. Es mucho más sensible y más específico para el diagnóstico de la sacroileitis y permite hacer un diagnóstico de forma más temprana, como podemos observar en estas imágenes, donde se observan los puentes óseos o los grados de inflamación. Para facilitar el diagnóstico de espondilitis anquilosante contamos con los criterios de clasificación de New York modificados. Sin embargo, el uso de estos criterios en las etapas precoces de la enfermedad está muy limitado. Como podemos ver, los síntomas que considero, los criterios clínicos que considera, como son la limitación de la movilidad lumbar o de la expansión torácica, son fenómenos que aparecen de forma tardía. A su vez, los criterios radiológicos que nos hablan de la sacroileitis radiológica, ante un 70% de los pacientes puede tardar entre 5 a 10 años en poder objetivarse. Es por eso que hoy en día se utiliza ante la sospecha la resonancia magnética, con la cual podemos observar estos síntomas anteriormente, ya que para decir que con estos criterios de clasificación tenemos un diagnóstico definitivo se requiere de un criterio radiológico y un criterio clínico. El objetivo del tratamiento de los pacientes con espondilitis anquilosante es reducir la inflamación, el dolor, la rigidez, mejorar la movilidad, la funcionalidad, la fuerza muscular y así de esta forma poder reducir y prevenir la discapacidad. El tratamiento es por el momento sintomático y no curativo, y contamos con tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico. Dentro de los no farmacológicos podemos contar con los ejercicios físicos, la fisioterapia, la cual debe ser supervisada e individualizada para cada tipo de paciente. Y lo que es muy importante es la información que se le da tanto al paciente como a la familia de todas las repercusiones que va a generar esta enfermedad en ellos. Dentro del tratamiento farmacológico, los AINES son recomendados como drogas de primera línea, tanto para el dolor como para la rigidez, y se los utilizan tanto en los compromisos axiales como el periférico. Según los consensos de expertos, los AINES deben usarse a dosis plena por un periodo de 3 meses y habiendo hecho un curso de por lo menos 2 o más AINES diferentes. Tanto el paracetamol como los opiáceos se utilizan como coadyuvantes en el manejo del dolor, pero en aquellos pacientes en los cuales exista alguna contraindicación o no haya buena tolerancia para los AINES. Las infiltraciones de glucocorticoides locales se recomiendan también en aquellos pacientes que hayan sido refractarios a un AINES y no están indicados los corticoides sistémicos. No hay evidencia de la eficacia de los DIMAR, como son sulfasalacina o metotrexate, en el compromiso axial, pero bueno, podría utilizarse la sulfasalacina en pacientes que tengan artritis periférica.
El tratamiento biológico con anticuerpos antifactor de necrosis tumoral alfa, como son adalimumab, etanercept, infliximab, entre otros, está indicado luego de haber realizado un curso con 2 AINES diferentes a dosis plenas por un periodo de más de 3 meses, persistiendo los síntomas o con reactantes de fase aguda elevados como son eritro y PCR. El diagnóstico de la artritis reactiva es todavía un problema, debido a que generalmente la infección precedente es asintomática o es difícil de identificar el agente causal, ya que al momento de presentarse la artritis, el paciente no presenta los síntomas de la infección. Los criterios diagnósticos propuestos proponen como dentro de los criterios la certificación de la infección. Por lo tanto, el diagnóstico de la artritis reactiva va a realizarse luego de haber excluido otras causas de enfermedades reumatológicas reumáticas, principalmente como son haber descartado la artritis séptica, que es una urgencia infectológica y reumatológica. En la actualidad, el enfoque terapéutico para la artritis psoriática incluye la evaluación del grado de actividad y el daño de la enfermedad. Es importante que todos los pacientes tengan una derivación para terapias físicas y ocupacionales que incluya la instrucción sobre ejercicios que pueden realizar, sobre cómo proteger las articulaciones, plantillas ortopédicas apropiadas y una educación sobre la enfermedad y los efectos que el estrés puede generar en esta enfermedad. Bien, podemos considerar que cuando la artritis psoriática es leve, además de la terapia física y la educación del paciente, esta puede ser tratada con AINES. Algunos reumatólogos dicen que cuando hay pocas articulaciones afectadas, se podría optar por infiltraciones intraarticulares de corticoides. Sin embargo, debemos recordar que los corticoides tienen un riesgo potencial de poder generar brotes eritrodérmicos o psoriasis pustulosa, por lo cual no están recomendados. Cuando ya tenemos una artritis psoriática moderada o severa, se debe optar por el inicio de las drogas modificadoras de la enfermedad, entre las cuales podemos elegir a metotrexate, ya que tiene efectividad tanto a nivel cutáneo como a nivel articular. Y finalmente contamos con la terapia biológica, los fármacos antifactor de necrosis tumoral alfa, que son tanto efectivos para el tratamiento de la piel, para el compromiso axial o periférico, para la gentesitis e incluso la dactilitis. Sin embargo, estos deben reservarse cuando haya fracasado los fármacos modificadores de la enfermedad. En el cuadro se presentan las posibilidades de tratamiento frente a los diferentes tipos de afectación.